Hola a todos. El día de hoy vamos a empezar a hacer el tercer vagón del tren. Ya tenemos hecho el primero, que es este. El segundo, que es este. Miren, ya llevamos dos. Hermoso. Yo les había dicho que hiciéramos bases de 8, 2 y dos bases de 10. Bueno, la base de 8 ya utilizamos una y de la base de 10 utilizamos una. A los que están en el grupo de WhatsApp de manualidades en Elo, yo les dije que hicieran una base de 13 por 5. ¿Por qué? Porque queremos hacerle un pequeño balcón a este vagón. Pero si tienes la de 10 no importa, lo hacemos así. En la descripción del video les voy a dejar el enlace del grupo de WhatsApp, que ahí les respondemos cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a alguno de los videos del canal. Bueno, vamos a utilizar aquí materiales perlas número 8 rojas, verde, y vamos a utilizar también doradas. Voy a utilizar también perlas número 4 blancas. Más adelante van a ver que sí, empecemos a trabajar. Para hacer este vagón voy a hacer unas columnas, 4 columnas que van a ser las bases para él, que si voy a empezar una en la perla número 10, que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí en esta florecita de 4, el número 10, voy a hacer una columna, que si voy a empezar por la parte de aquí dentro, que es un poquito más dificultoso para trabajar. Si la dejamos de último, voy a meter 3 perlas rojas, 2 perlas rojas, disculpa, y una perla verde. La llevo hasta el final y aquí voy a armar una florecita de 4, las 3 que metí más la transparente, que si anudo bien, le hago unos 3 o 4 nuditos para que me quede firme. Y corto el restante. Que si aquí tengo la primera, voy a trabajar la segunda. Voy a coger la perla transparente que va hacia afuera. Aquí voy a meter 2 perlas rojas. La voy a reforzar. Y aquí meto 2 rojas. La refuerzo.
Ahora me voy a ubicar, voy a pasar por estas, me voy a ubicar por la perla transparente en la perla roja que está del otro lado, tratar de cogerla ahí mismo. Muy bien. Aquí meto una perla roja. Refuerzo. Y ahora voy a reforzar estas 4. Muy bien, me voy a ubicar en esta perla de este lado, la parte de dentro. Ya llegó diciembre con la pólvora. Aquí voy a meter 2 perlas rojas y una perla verde. Y voy a hacer la florecita de 4. Si se dan cuenta en la columna, la parte de adentro, nos van quedando solo perlas verdes. Que si ahora me voy a pasar a esta perla de aquí. Y voy a meter una verde y una roja. Nos pasamos a esta. En esta flor de aquí voy a meter una verde y una roja. Las reforzamos. Nos pasamos aquí a la del lado. Aquí voy a meter 2 rojas. La refuerzo.
Y ya me falta aquí que tengo 3 y me faltaría meter una roja. Refuerzo esta. Que queden bien justicas. Y ahora refuerzo estas 4. Muy bien. Ahí ya llevo 2. Voy a hacer 2 más que vayan con esta verde aquí. Y aquí siempre nos van a ir, en estas 2 más nos van a ir también verdes de este lado. Y de este lado nos van a ir 2 verdes más. Que si voy a meter aquí 2 rojas y una verde. Ahí nos van quedando 2. Aquí van 4. Vamos a hacer 4 con verde de este lado, que sí llevo 2. La refuerzo. Y ahora voy a coger aquí tengo 2 rojas, voy a meter una roja y una verde. La refuerzo. Voy a hacerla de este lado. Aquí voy a meter 2 rojas. Le refuerzo. Y aquí meto una roja.
la refuerzo y ahora vamos a sellar estas dos de aquí, estas cuatro, perdón. Para que así la columna nos vaya quedando más firme. Aquí vamos a trabajar una verde y dos rojas. Refuerzo. Aquí esta es la del frente. Voy a meter una verde y una roja. Refuerzo. Y aquí voy a meter dos rojas y al final, para cerrar esta otra, meto una roja. Y aquí metí la última, reforcé estas cuatro y ahora me voy a ubicar en esta perla de aquí de afuera. Que sí, aquí voy a meter dos rojas y una verde. La refuerzo. Pero me ubico para acá. Y en esta voy a meter una verde y una roja. La refuerzo. Y ahora me voy a ubicar en esta de acá adentro. La roja esta. Se enredó este nylon aquí. Muy bien. Voy a meter aquí dos rojas. Y en lo último que falta meto también una roja. La refuerzo.
y en esta última meto una roja y refuerzo las 4 de arriba, las echo. ¿Listo? Muy bien, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 florecitas de 4. Hemos armado una columna de 5 florecitas de 4. Ahora nos falta una, que ya esta es la última. Vamos a hacer todas las 4 florecitas, la de este lado, la de este, la de este y la de este. La de los 4 lados las vamos a hacer rojas. Todas 4 van rojas. Que sí, aquí ya yo sellé esas 4. Voy a meter 3 rojas. Refuerzo esta. En la siguiente meto 2, que es en esta de aquí. Aquí meto 2, aquí meto 2 y en la última meto una y al final sello las 4. Ya aquí tengo las 6 columnas. Del lado más largo, vea que tengo una roja, 4 verdes y una roja. Y del lado donde voy a dejar el balcón, tengo 5 verdes y una roja. Que si ahora voy a bajar en forma de zigzag por todas estas, para que no me quede nylon cruzado. Voy a bajar por todas estas aquí haciendo zigzag hasta llegar a esta perla. Me voy a ubicar aquí. Aquí ya me ubiqué en la perla dorada. Ahora voy a meter una perla roja y una perla verde. La meto por la roja, después por la dorada, la refuerzo y ahora me voy a ubicar en la perla roja y voy a meter una perla verde y una perla roja. Así voy a ir armando florecitas de 4 con la perla verde de la parte de arriba. La refuerzo. Y ahora me voy a ubicar en esta perla roja y la dorada. Vamos a meter una roja y una verde. Así formamos la florecita de 4. La reforzamos. Y ahora nos vamos a ubicar en la roja. Y aquí vamos a hacer una flor roja y en esta otra también una flor roja. O sea, aquí van 2 flores rojas.
que si vamos a meter 2 perlas rojas y armamos la primera flor roja que llevamos aquí. Igual vamos a armar la otra. Ya terminé las 2 rojas, hice las 3 primeras que son con verde y las 2 rojas. Ahora vamos a hacer otras 3 con verde, así como las 3 primeras, que si metemos una verde, una roja, la reforzamos y ahora vamos a meter una roja y una verde, y así llevaría dos florecitas con la parte de arriba verde. Y si esa la refuerzo, ahora me voy a ubicar en la roja y voy a meter una verde y una roja. Ya con esta sería la tercera florecita que lleva la parte de arriba verde. En esta florecita donde llevan la parte verde es donde vamos a hacer las ventanitas del vagón del tren. Por eso es importante que nos quede de un color diferente al resto del cuerpo del vagón. Después de reforzada, nos vamos a meter por la transparente de la esquina que vamos a hacer la columna. En esta voy a meter 2 perlas rojas. Recuerden que debemos de ajustarla bien. Ahora me voy a ubicar en la dorada y voy a meter ahí 2 perlas rojas. Y ahí voy a hacer la florecita que nos queda en la esquina de la parte de afuera. La refuerzo. Me voy a ubicar en la otra dorada y voy a meter 2 perlas rojas. Refuerzo. Y me meto por la transparente para ya hacer la última florecita. Me meto por la roja y allí voy a meter una sola perla roja. La refuerzo y después voy a reforzar las 4 de arriba. Las voy a ajustarlas bien, que queden bien apretaditas, para que así la columna nos vaya quedando más firme.
que si aquí voy a meter 2 perlas rojas y una perla verde. Bueno, aquí pasamos a la perla roja y vamos a meter 2 perlas rojas. Y aquí vamos haciendo la segunda florecita de la columna. Las reforzamos, las apretamos bien para que nos quede más firme. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí vamos a coger 2 perlas rojas y vamos a meter 2. Armamos la florecita. Y vamos a hacer la última florecita de 4, que si meto una roja. La refuerzo. Y ahora refuerzo las 4 de arriba. Así va la parte del frente, vean. Aquí van ubicadas, aquí llevo ya una con verde y el resto son rojas. Vamos a hacer toda la que es la columna con 4 verdes y igual que de este lado, vean. Aquí va la puerta del balcón, como ven, la puertecita. En este frente iba una ventana. Y vamos también a hacer 4 verdes. Ya llevo una, me faltarían 3, 4 verdes y una roja. Bueno, como ven, ya está aquí la columna terminada. Ya hice las 4 que llevan perlas verdes y la última que lleva la perla roja. Que sí, miren que las demás son rojas y solamente la parte del frente lleva las perlas verdes. Aquí donde va la puerta, que van 5 verdes y la última que es roja. Vamos a ir ahora a bajar el nylon. Lo vamos a bajar en forma de zigzag. Vamos a ir pasándolo para que así no se nos vean nylon atravesados y el trabajo nos quede más pulcro, más bonito. Así vamos a bajar hasta la perla dorada que tengo aquí. Vamos a llevarlo todos hasta la perla dorada. Y me voy a ubicar ya en la perla dorada y voy a coger estas 2 y voy a meter 2 perlas rojas. Aquí me meto por la roja, después la dorada y así voy armando la florecita de 4.
La refuerzo. Y me voy a ubicar en la perla roja. Voy a coger esas dos y voy a meter dos perlas rojas. Así voy a formar la otra florecita de 4. Ahora me voy a ubicar en la perla dorada y voy a meter dos perlas rojas. Las refuerzo. Ahora voy a hacer la columna igual que esta. Aquí va la columna, me voy a meter por la transparente, voy a meter dos perlas rojas. La refuerzo para que me quede más ajustadita. Ahora voy a coger la transparente de la parte de abajo de la base y aquí voy a meter dos perlas rojas. La refuerzo. Y ahora me voy a ubicar en la perla dorada de la base y meto aquí dos perlas rojas. Metiendo esta ya me quedaría faltando la última flor de este primer paso. Refuerzo estas. Ya en esta última meto solo una perla roja. Y refuerzo las de arriba.
Ya aquí reforcé las 4. Ahora me voy a ubicar en la roja de dentro. Aquí voy a meter una verde y 2 rojas. Así como hice aquí 4, voy a hacer en la otra columna también de la parte de afuera. Que si esa la refuerzo y me paso a la otra perla roja. De ahí las otras 3 las voy a hacer con perlas rojas. Que si meto 2. Voy a hacer el otro lado, meto otras 2. Aquí vamos a ir haciendo la columna y al mismo tiempo vamos a ir cerrando la parte de atrás del vagón. Si aquí ya me falta una, que es la parte de dentro. Aquí solo voy a meter una sola perla. La refuerzo. Y me ubico en la roja para cerrar. Que si ahí voy cerrando esa parte de atrás, meto 2 perlas rojas. La refuerzo. Me ubico en la otra perla y aquí voy a meter 2 perlas rojas. Ya me faltaría ahí una para terminar de cerrar esa partecita. Que si aquí voy a coger estas tres que están aquí y voy a meter una perla. Voy a meter 2. Si ya aquí las tengo, cojo estas 2 que metí, serían 4. Que si armo mi florecita, la refuerzo. Aquí
voy a coger otras dos. Las refuerzo. Vuelvo a coger aquí en estas dos, pongo otras dos para armar otra florecita de 4. Le estoy haciendo aquí el paso a paso porque quiero que les quede bien detalladito, que les quede bien explicadito esta parte. Miren que esta es la parte de atrás, va quedando toda selladita. Ahora aquí ya voy a empezar a hacer la columna, que si meto dos rojas, y las refuerzo. Me voy a ubicar en la otra roja y cojo dos rojas más. Recuerde que en la de la parte que va de dentro, por donde va la ventanita, es que voy a poner una verde. Las demás todas son rojas. Solo los lugares donde llevan la ventana y la puerta van perlas verdes. Que si aquí voy a coger dos rojas, igual voy a poner una verde, dos rojas y una verde. Una roja y una verde. La refuerzo. Y ya aquí me quedaría faltando solo una, que es la de la parte de dentro. Que si ahí voy a hacer la última, aquí solamente voy a meter una sola perla roja. Que si meto esa perla roja, la refuerzo. Y después sello las 4 de la parte de arriba. Y aquí reforzada las 4 de arriba voy a coger dos perlas rojas y una perla verde. Esta es la tercera que voy a hacer de las columnas con perlas verdes. Recuerden que son 4. Aquí voy a meter dos perlas rojas.
Del otro lado también voy a meter 2 perlas rojas, refuerzo esta, y del otro lado meto también 2 perlas rojas. La refuerzo y aquí me falta solo una, que si tengo 3 perlas y meto una perla, meto esa perla y refuerzo las 2 de arriba. Aquí aseguro estas 4. Y me voy a pasar acá. Voy a coger estas 2. Y aquí meto 2. Así voy a continuar. Aquí meto 2 y aquí meto 1. Aquí ya tengo, cojo estas 2 y meto 2. Que si aquí las refuerzo. Y vamos a pasar a estas 2 siguientes. Aquí meto 2. Lo refuerzo. Y aquí cojo estas otras 2 y meto 2. Aquí meto otras 2. Voy a coger la de aquí atrás, que si aquí hay 2 y meto 2. La refuerzo. Me ubico aquí. Aquí llevamos 1, 2, 3 verde, que si nos falta una.
meto una verde y una roja. La refuerzo. Y aquí meto dos rojas y hago esta, y aquí en la última que me queda meto una roja. Aquí refuerzo ya estas 4 de arriba, y aquí voy a hacer una flor roja, que si meto 3. Por aquí meto 2. Por aquí meto 2. Y nos falta por aquí meter una roja. Ya ahí terminamos esta columna. Aquí reforzamos las 4 de arriba. Aquí reforzamos las 4 de arriba y vamos a terminar de unir esta última parte. Metemos 2. Aquí metemos otras 2. Las reforzamos y aquí al final metemos una. Aquí al final metimos una, que si ya aquí cerramos. Esta parte que hice de este lado la podemos hacer de este lado, que así aquí iniciamos. Esta parte que hice de este lado la voy a hacer de este otro lado, el mismo proceso, que si aquí vamos a iniciar cogiendo estas 2 perlas, la dorada y la roja, metemos una verde y una roja, y así hacemos aquí una roja, una verde, una verde, una roja. Estas 2 de aquí van todas rojas y viene 1, 2, 3 verdes, y aquí viene la otra columna que debe ser igualita a esta. Por la parte de dentro nos debe quedar 1, 2, 3, 4, 5
verde y por la parte de afuera nos deben quedar 4 verdes. Que así vamos a hacer esta parte que nos hace falta aquí, que es parecida a esta. Y vamos a hacer las 4 llanticas para en el siguiente video terminar de armarlo. También vamos a hacer un tapetico de 5 por 10, así como este. Si lo están trabajando rojo con dorado, pues entonces hagámosla así, que esta va a ser la parte que viene en el techo. Esta va a ser la parte que viene en el techo, pero aquí miren cómo nos va quedando. Pero aquí van a venir unas ventanitas y entonces en el próximo video vamos a terminarlo, pero para terminarlo vamos a tener ya estas partes ya listas.